Mientras, las primarias de Podemos en Castilla y León se inician mañana y se prolongarán hasta el domingo. Hoy en Segovia hemos escuchado a uno de los candidatos. Podemos abre mañana el periodo de votación online para elegir a los representantes a las elecciones autonómicas. Tendrán tiempo hasta el próximo domingo para votar entre varios independientes y dos listas agrupadas. Una de ellas es Castilla y León Plural, encabezada por Fernando Gil, que acaba de presentar en Segovia las líneas de su programa. Somos una candidatura responsable y yo diría la única alternativa seria de Podemos en Castilla y León para encarar de verdad y esa confrontación electoral con el Partido Popular que lleva demasiados años en el poder. Entre el 31 de marzo y el 1 de abril se conocerán los nombres de los representantes de Podemos a las Cortes de Castilla y León, en un proceso no exento de críticas por el sistema de votación y por la falta de democracia interna que critican algunos miembros del partido. Están habiendo tristemente muchas defecciones de gente que creemos valiosa y de abandonos que también creemos valiosos, con cartas en algunos casos que, bueno, bastante lacrimógenas, la verdad, y despedidas bastante tristes. Entonces nosotros queremos, de momento, pensar bien y queremos pensar que todos estamos dentro de Podemos, que todos somos Podemos. Esta tarde a las 6:30 se presentan en Salamanca los candidatos de la otra corriente, Castilla y León Podemos, liderada por Pablo Fernández.